Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas y todos ustedes, los presentes que nos están mirando este espacio abierto del Grupo Juvenil Juventud sobre la Roca. Les pido mil disculpas por la tardanza, tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya se pudieron solucionar y a continuación, pues, estamos nuevamente aquí hoy un domingo más en un café más, donde cada historia contada es una historia de fe. Y en este mes de noviembre vamos a tener la participación de nuestras hermanas, mujeres, también que son especialistas en la palabra de Dios, nos van a compartir. Empezando el día de hoy, 1 de noviembre, está nuestra hermana Carolina Céspedes, quien nos va a estar compartiendo acerca de la vida después de la muerte. Hemos puesto como título principal, como título central, la muerte será el final de todo. Definitivamente todos en algún momento nos hemos hecho preguntas tales como aquel familiar que por circunstancias de la vida hemos perdido, ¿dónde está? ¿Qué sucede con las personas si nunca nadie conoció a Jesús? Si nunca nadie pisó una iglesia, ¿qué pasó con esas personas? ¿Dónde están ahora que ya no viven en esta comunidad, en esta sociedad, sino que han partido al sepulcro hace mucho tiempo, ¿no? Y más aún, ahora que estamos en esta coyuntura nacional y mundial, donde muchas personas lamentablemente han partido al sepulcro. Bueno, el día de hoy voy a compartir a continuación. Les reitero las disculpas del caso por haber empezado tarde la transmisión, por unos problemas técnicos que hemos tenido, pero ya está con nosotros nuestra hermana Carolina Céspedes, quien nos va a estar compartiendo acerca del tema, si yo muero, ¿a dónde me voy? Vamos a hablar acerca de la vida, de la muerte, y eso justamente hoy que muchas personas celebran. Vamos a ver, ¿está bien? ¿Está mal celebrar el Día de los Muertos? Bueno, vamos a, sería bueno que también los vivos tengamos un día, pero bueno, vamos a hablar en esta noche, hoy domingo, en un café más, donde cada historia contada es una historia de fe. A continuación voy a compartir el enlace en el grupo juvenil de Juventud sobre la Roca. A continuación estamos ahí, estamos compartiendo el enlace en el grupo de Juventud sobre la Roca y esperando pues que los chicos, vamos ahí en casita, den tu taza de café. Yo también estoy teniendo conmigo. Muy bien, ya hemos compartido en el grupo de Juventud sobre la Roca y te invito a que tú puedas estar conectado estos 45 o 50 minutos, quienes vamos a estar hablando acerca del tema que ya les mencioné hace unos momentos. Muy bien, reiteramos, desde la Iglesia Evangélica La Semilla está nuestra hermana Carolina Céspedes. Ella también es egresada de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, que está en La Molina, y nos va a estar compartiendo el día de hoy un tema muy importante, y de una vez la invitamos a que pueda estar con nosotros nuestra expositora. Hermana Carolina, ¿cómo está? Muy buenas noches, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está, hermana Carolina? Muy buenas noches, estoy muy bien, gracias por esta invitación. No es todo un privilegio de estar aquí junto con ustedes, la iglesia, la juventud, ¿no? Que quiere aprender más de la palabra de Dios, y entonces estamos dispuestos, ¿no? A todo este estudio de la palabra, de este tema bastante interesante. Yo todavía sigo aprendiendo de la palabra, si es que estamos aquí, ¿no? En todo este proceso de este aprendizaje, de saber más, ¿no? Acerca del amor de Dios y de este tema bastante interesante, ¿no? De qué pasa después de esta vida a la muerte, ¿no? Gracias. Perfecto. Sí, hermana Carolina, muchas gracias por aceptar también la invitación, hermana Carolina. Quisiéramos conocer un poco acerca de la obra del Señor que hizo en su vida. ¿Nos puede contar un pequeño testimonio acerca de su vida, cómo fue antes, conoció al Señor en el momento y cómo es ahora o qué labores desempeña ahora que el Señor está obrando en su vida, hermana Carolina? ¿Puede comentarnos al respecto? Claro, bueno,
Antes, pues, yo era una persona muy tímida, ¿no? Siempre encerrada en mi casa, ¿no? No quería salir. Yo la adolescencia no la pasé muy bien, ¿no? Entonces, y más que mi familia también tenía ciertos problemas, entonces teníamos una familia dividida y todo lo demás, ¿no? Bueno, lo clásico, pues, en una familia disfuncional. Entonces tenía muy baja autoestima y entonces todos esos problemas lo retenía yo, ¿no? Entonces no era una persona de que pueda tener fácilmente amistades, no, no era así. Entonces mi papá vino con la aventura, ¿no? El evangelio. Mi papá trajo el evangelio a mi casa cuando él se fue a Cajamarca porque él ha nacido en Cajamarca. Entonces él se fue a Cajamarca porque mi abuelita había fallecido, entonces en todo ese proceso él fue, ¿no? En sus últimos días hasta que ella falleció. Y cuando ella falleció, un predicador vino, ¿no? Y le dijo si quería recibir a Jesús como su Señor y Salvador, y entonces él aceptó y eso es lo que comenzó todo. Cuando vino a mi casa, ¿no? Él estaba tan contento y feliz en, en su salvación. Entonces, yo no le creía nada porque yo estaba molesta con él, no le creía, ¿no? Lo que él me decía y yo me burlaba de él y le decía, tú lees la Biblia, tú lees la Biblia, ¿no? Porque yo estaba resentida con mi papá, ¿no? Entonces yo no quería saber nada de lo que él estaba diciendo. Entonces, qué hermoso es Dios, porque Dios trabajó sabiamente en él. Porque primero no nos vino a nosotros de frente, ¿no? Solamente yo sé que él estaba en esto, pues como se le dice en la nueva religión, ¿no? Entonces cuando él empezó con mi mamá. Primero trató con mi mamá. Mi mamá ahí un año, mi mamá se demoró realmente en creerle a mi padre y él oró todo un año para que mi mamá lo perdonara. Entonces él estaba ahí todo un año ahí orando, hablándole a mi mamá para que quite todos esos rencores, ¿no? Y cuando logró ya conquistar el corazón de mi mamá y Jesús entró en su vida, los dos juntos empezaron a orar ahora por sus hijos, ¿no? Y yo pues estaba dentro de esos hijos por mis 4 hermanos, ¿no? Entonces así, los dos juntos ahora oraron, mi mamá, mi papá empezaron a orar por nosotros, hasta que uno por uno cayó, ¿no? En las redes del amor de Dios. Y todos se sorprendieron cuando yo fui la primera, porque yo era la más dura, ¿no? El corazón así rebelde. Entonces, ¿cómo es que Dios me llegó a mí por medio de mi papá sus oraciones? Pero yo me disfrazaba, ¿no? Era falsa yo. Yo, está bien, ¿no? Para que no me moleste, voy a asistir a la iglesia, le voy a hacer caso aparentemente. Entonces una hermana dijo, ah, ¿qué tal si ustedes van al culto de oración, ¿no? Porque antes en la Radio Pacífico mucho difundía cultos de oraciones, ¿no? Y entonces se reunían por el Agustino, entonces había ahí un lugar. Entonces yo pensé, me voy a deshacer de mi papá si le digo, vamos papi a esa reunión y me va a dejar tranquila, ¿no? Entonces esa era mi idea maléfica. Entonces cuando yo fui a ese lugar, ¿no? Yendo a ese lugar, Dios tocó mi corazón porque era un sueño. Yo de niña había soñado ese lugar. Mientras iba caminando, entonces la misma pared del sueño, el portón, iba caminando. Yo había soñado con ese lugar cuando era niña, donde las personas salían felices, pero personas así agarradas de la mano, mamá, papá y hijos felices saliendo. Me hacía recordar un poco de los testigos de Jehová, porque antes tenía su sombrerito, una forma de vestir muy particular, pero no eran testigos de Jehová. Yo sabía en mi corazón que no eran testigos de Jehová, sino que eran otras personas que salían con una alegría, un gozo tan distinto y era tan alumbrado y iluminado todo, que cuando llegué pues ahí al portón, vi una persona que estaba parado frente a un púlpito y hablando, ¿no? Y las sillas de plástico ahí. Entonces yo cuando iba recorriendo ese lugar con mi mamá y papá, iba recordando el sueño. Y cuando vi al predicador ahí parado y las mismas sillas de mi sueño, uff,
lágrimas derramando de mis ojos. No podía detenerme, no podía detenerme. Yo estaba con vergüenza porque no quería que mi papá me viera que estaba llorando. Entonces me tapaba así, ¿no? Y me sacaba las lágrimas, pero las lágrimas no podía dejar de salir, ¿no? Y ahí es donde escuché la palabra, las alabanzas. Y sentía el amor de Dios así tan fuerte que yo lloraba y le decía a Dios, ¿por qué es que me amas cuando yo no soy ninguna persona buena? No he hecho nada bueno. ¿Cómo es que me amas? Ahí sentí el amor tan grande de Dios que transformó mi vida, ¿no? Entonces, por las oraciones de mi papá y de mi mamá, Dios tocó mi corazón, ¿no? Ese día, porque también fue un sueño. Yo lo recordaba así, vi todo y yo esto lo soñé, ¿no? Dios ya, como dice su palabra, ya nos tiene separados, ¿no? Ya sabe Claro. quién va a llegar a sus pies. Entonces así fue mi conversión, ¿no? Después ahí ya estudiando, yendo por Claro. aquí, por allá, ¿no? Yendo a la Perfecto. iglesia. Muy bien, hermana Carolina. Creo que todos sabemos. Muchas gracias por comentarnos su testimonio. Siempre suelo preguntar a los invitados, como para que todos los puedan conocer acerca de ello. El día de hoy, todo el mundo sabe que se celebra un día, ¿no? Creo que el Día de los Muertos, ¿no? Mi pregunta es, ¿está bien que los cristianos nosotros celebremos el Día de los Muertos? Sí, no. ¿Por qué razón sería su respuesta, hermana Carolina? Bueno, sabemos que Dios es un Dios de vivos, no de muertos, ¿no? Así como dice la palabra, yo soy Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Claro. Entonces, ellos pues están ahí en la presencia de nuestro Padre Celestial. Justo eso, me había pues una niña, yo soy maestra de colegio, ¿no? De un colegio, y justo conversando con una niña, ella me hace recordar, ¿no? Miss, hable a los niños, a mis compañeros, acerca de que no celebren estas festividades, ¿no? Y ella me hizo recordar y dije, wow, sí tienes razón, ¿no? Voy ahora a hablarles a los alumnos. Sabemos que no todos los alumnos pues son cristianos. Claro. Hay algunos nomás, muy pocos. Uh-huh. Me hizo recordar eso, ¿no? Y lo importante que es que las personas sepan que no es bíblico y que a Dios no le agrada que celebremos pues esas festividades hechas por hombres, ¿no? Hechas por hombres, Claro. y sabemos que no debemos nosotros como cristianos Perfecto. celebrar esas cosas, ¿no? Ok. Ok. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Aquí tenemos un saludo de nuestra hermana Maggie. Está saludando, hermana Carolina. Buenas noches. Muchas gracias, Maggie. Que Dios te bendiga grandemente. También está nuestra hermana Viviana, quien también manda saludos. El Señor la bendiga, hermana Vivi. Usted que trabaja con jóvenes también. Le ha motivado de alguna manera el testimonio que usted nos ha dado, hermana Carolina. La hermana Viviana está comentando al respecto. Maravilloso es Dios, qué bueno es Dios, y definitivamente con cada invitado siempre suceden estas cosas, estos comentarios también. Está el pastor Mike también, que le manda saludos, hermana Carolina. Muy bendecidos está usted. Aquí también tenemos un último comentario que está Diego, también está mandando ahí toda su equipo, todo su equipo está ahí. Definitivamente la estiman bastante, hermana Carolina, y creo yo que ese cariño que usted ha venido trabajando también se puede reflejar en los comentarios que estamos viendo a continuación. Bueno, seguimos siguiendo con las preguntas. De fondo también está, bueno, el pastor Lenin acaba de comentar ahorita, que dice, hermana Carolina, saludos ahí desde donde esté, el Señor le bendiga. Imagino que han de haber sido quizás compañeros. Bueno, no sé cómo es eso en el centro de estudio, no, pero bueno, ahí está el pastor Lenin, que el Señor le bendiga también. Hablemos. Lenin, a los tiempos, a los tiempos. Sí, definitivamente. Ya habremos otro espacio donde quizás invitaremos a más de un invitado, valga la redundancia, y de repente podamos compartir también acerca de temas, ¿no? Usted habló acerca de que
Dios es un Dios de vivos y no de muertos, definitivamente. Sin embargo, la Biblia también habla acerca de, hay una vida después de la muerte, o no sé si está bien la terminología como la estoy planteando, vida después de la muerte. Cuando una persona muere, hermana Carolina, depende de qué, va al cielo, va al infierno o están en reposo. Hasta el día del juicio que nosotros sabemos que habrá cuando el Señor venga y valga la redundancia, de juicio a todas las personas, ¿no? ¿Cómo es esto? Una persona, si mañana una persona fallece y no obedeció a Dios, quizás no nació de nuevo, va al infierno, está en un estado de reposo, y si obedeció a Dios, siguió los mandamientos de Dios, nació de nuevo, va al cielo inmediatamente, también está en un estado de reposo. ¿Puede comentarnos al respecto, hermana Carolina? Claro, yo recuerdo bien que cuando era católica, ¿no? Yo creía en el purgatorio, ¿no? Y era fiel, en católica y era fiel, por eso es que era muy dura de corazón. Entonces, pero yo sabía que no podía ir al cielo, que cuando yo me moría no podía ir al cielo, no me sentía digna. Así es que yo creía en eso del purgatorio, un estado intermedio donde puede estar ahí muchos años y después tal vez pueda ir al cielo, ¿no? Y esa es la creencia católica, ¿no? Pero la palabra de Dios, ay, qué bendita es la palabra de Dios que nos trae pues promesas y aliento en nuestras vidas, donde nos dice, ¿no? Que realmente sí, así como Cristo resucitó, la promesa es de que también nosotros vamos a resucitar junto con Él. Entonces, y eso habla los evangelios, ¿no? Jesús nos habla acerca de esto. Entonces, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, ¿no? ¿Qué hubiera sido si Jesucristo no estuviera vivo? Entonces sería falso todo, ¿no? Y también dice que Él nos va a preparar un lugar allá arriba en los cielos, ¿no? Que debemos esperar. Entonces, sí, hay una vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno muere? Solamente hay dos opciones, como se les predica a las personas. Se les dice, escoge ahora entre la vida y la muerte. ¿Qué escoges? ¿No? Entonces, si quieres la vida, es esa vida que Dios nos ofrece en el reino de los cielos, o la muerte, que es el infierno, no hay intermedio. Así como hemos leído también en la parábola, ¿no? Que Jesús habló acerca del Lázaro y el rico. Y ahí nos habla claramente, ¿no? Que Lázaro, que era un hombre muy pobre, ¿no? Él estaba ahí sufriendo, pero cuando llegó la hora de su muerte, él fue a los brazos de su Señor, ¿no? Y mientras que el rico fue a ese infierno, ¿no? Pero mayormente en la Biblia se habla del Seol, ¿no? Entonces ahí están todos, que es un crujir de dientes, de sufrimiento, de azufre y fuego. Entonces ahí estaba el hombre rico. Y él quería ir, ¿no? Quería ir al otro lado y se veía que él estaba pidiendo, ¿no? Por favor, ¿no? Díganle a mi familia que realmente crean en todo esto, que existe. Y le decían que ya no hay oportunidad, ¿no? Que están tan lejos él, de tanta la distancia que no se puede. No puede ir el hombre rico hacia el otro lado, ni Lázaro al otro, ¿no? Entonces, eso es real, ¿no? Es real, la palabra nos dice que realmente solamente hay dos lugares, ¿no? Si tú has creído en Jesús como tu Señor, entonces irás en los brazos de tu Señor, o si no, estarás pues aquí en el infierno, ¿no? Solamente hay dos. Así como un predicador dijo, ¿no? Más vale perro vivo que león muerto. Y ahí está, ¿no? Claro. En Proverbios. Ahí está. Entonces, ese es. Exacto, claro. Ahora, usted dejó bien claro, solamente hay dos caminos, la vida o la muerte, con Cristo o sin Cristo. Sería, digamos, en conclusión, lo que usted muy bien lo ha explicado. Ahora, hay un tema respecto, por ejemplo, cuando Jesús resucita, por ejemplo, a Lázaro, él le dice que Lázaro está durmiendo, ¿no? Es solamente duerme. Digo, lo mismo pasó cuando a la hija de Jairo, por ejemplo, ¿no? Entonces,
la pregunta es, hay una, no sé si lo puede explicar, cuando Jesús y el ladrón de la izquierda, Jesús va y le dice pues que hoy mismo estará con él en el paraíso. La pregunta es, cuando una persona muere, está en un constante, digamos, porque Pablo también en Tesalonicenses también nos habla acerca de los muertos en Cristo van a resucitar primero, ¿no? Esto significa que van a estar en un letargo, digamos, constante a partir de la muerte. ¿Se puede saber eso? ¿Es un misterio? ¿O es que cuando uno fallece en ese mismo instante, y aparte como Jesús le dijo al ladrón, ¿no? Hoy vas a estar conmigo en el paraíso? O es como que Jesús también, reitero, que menciona, no, está durmiendo, ¿no? Y bueno, como usted lo comentó, resucita a Lázaro, a la hija de Jairo también, lo que habla Pablo también acerca de que los muertos en Cristo resucitarán primero, da a entender de que quizás los muertos tanto en Cristo o sin Cristo van a estar en un constante, no sé si dormidos, decirlo así, hasta que llegue el día del juicio. Esa, digamos, se puede responder, es un misterio, valga la redundancia, o cómo podemos responder ante eso, hermana Carolina. Bueno, así como Jesús le respondió al hombre, ¿no? Al ladrón que estuvo a su lado, le dijo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué maravillosas palabras. Entonces, hoy mismo, no dice después, un tiempo, espérate un momento, ¿no? Duerme, descansa y después yo te despierto y vienes conmigo. No le dijo así, ¿no? Entonces le dijo realmente que hoy mismo, Jesucristo mismo, que Él es fiel y verdadero, le dijo que hoy mismo estarás junto conmigo. Entonces, sí, lo que pasa es que lo que tú estás hablando es de nuestros cuerpos celestiales, ¿no? Nuestro espíritu está ahora en la presencia del Señor, bueno, para los muertos, ¿no? Si tú has muerto en Cristo Jesús, entonces estás ahora con el gozo de tu Señor. Aleluya, ¿no? Entonces vemos eso, que ahí estás, pero cuando venga el juicio final dice que los cuerpos resucitarán. Entonces ese estado de dormir, ¿no? Tu cuerpo celestial va a ser transformado. Entonces, porque vamos a estar en la presencia del Señor con todo nuestro cuerpo entero, ¿no? No va a ser solo espíritu, sino así, de carne y hueso, pero ya mejorado, ¿no? Ya sin el dolor de espalda, ¿no? Cuando ya llegas a ser viejito, el dolor de muchas cosas que ya un adulto empieza a tener ya a partir ya de cierta edad, ¿no? Entonces vas a ser un cuerpo glorificado, vas a tener un cuerpo glorificado. Entonces, pero si tú has muerto y todavía pues no llega este juicio final, estás en la presencia de tu Señor, ¿no? Así como Jesús le dijo al ladrón, ¿no? Que va a estar con él en el paraíso, en el reino de los cielos, disfrutando de la presencia de Dios. Entonces es muy distinto, ¿no? Para el que no tiene a Jesús como su Señor y Salvador, ¿no? Aquí sí vas a disfrutar tú del gozo, de la presencia, del reino de los cielos, pero para aquel que está fuera de Dios, entonces es todo lo contrario, ¿no? Un sufrimiento eterno. Perfecto. Muy bien, hermana. Ahora sí, creo que está quedando más claro, ¿no? Ahora hablemos acerca de quizás la Biblia nos habla acerca de que el alma es inmortal. En algún momento se dice que Dios va a terminar con el mal, ¿no? El mal dejará de existir. Ahora, no sé si me pregunta, es muy infantil, pero si el infierno va a ser eternamente, ¿no cree que todavía va a seguir existiendo el mal? Ya no quizás entre nosotros, pero en algún otro lugar va a estar el infierno, Satanás va a sufrir por toda la eternidad junto con todos aquellos quienes no quisieron tomar lo que el Señor les propuso. Entonces, lo podemos entender así, de esa manera. No sé si estoy en lo correcto. O sea, el mal, por decirlo así, no sé si lo digo de la mala manera, siempre va a existir,
por toda la eternidad, porque el infierno no va a cesar, el infierno ha existido, ¿no? Existirá para siempre. O, o cómo podemos entender en todo caso de que el mal va, algún momento va a desistir, ya no va a haber maldad. Estamos hablando solamente de el mundo transformado, el planeta transformado y Dios reinará con nosotros. Ahí ya no va a existir el mal, o es que no sé, cómo poder entenderlo, cómo poder explicarlo en todo caso a una persona acerca de este tema, ¿no? Porque hay quienes dicen, oye, pero si el mal, dicen que el mal nunca va a existir, en algún momento va a dejar de existir o ya no va a haber maldad, pero el infierno va a ser eterno. Quiere decir que sí va a existir de alguna manera el infierno, ¿no? O en todo caso, ¿cómo podemos entenderlo esto? No sé si me estoy dejando entender bien. Hay muchas cosas, misterios de Dios, ¿no? Que nosotros por medio de su palabra tan solo estamos un poco limitados porque Dios, según su voluntad, nos da el privilegio de saber todos estos misterios, ¿no? Y una de las cosas realmente que Dios nos ha mostrado en su palabra, nos ha revelado, es que Él es todopoderoso, ¿no? No hay nadie como Él. Así es que Él lo tiene todo controlado, todo bajo su control. Es más, el diablo no puede hacer nada sin su permiso, ¿no? Si nosotros recordamos la lectura de Job, ¿no? Cuando el diablo está en la presencia de Dios, ¿no? Y le dice, Dios, mira, mi siervo Job, no hay nadie como él. Y el diablo, como tú le das todo, no, a ver, toca pues, ¿no? A ver, permíteme. Y ahí, ¿no? Y ahí Dios, está bien, te doy permiso para que hagas esto y el otro, pero no toques su vida, ¿no? Entonces el diablo está limitado y Dios tiene todo bajo control y Él ha dispuesto todo lo que ahora sabemos, ¿no? Ha dispuesto que el diablo va a ser encerrado, ¿no? La maldad, todo va a estar según su tiempo, su verdadero juicio, paso por paso, ¿no? En mi iglesia estamos un poco estudiando acerca de Apocalipsis, ¿no? Y ahora estamos en el capítulo 14, muy interesante el estudio de Apocalipsis. Entonces ahí se ve el juicio de Dios que comienza desde Génesis, ¿no? Porque ahí se dice de que la simiente de hombre va a aplastar la cabeza de Satanás. Entonces, Satanás está vencido totalmente. Y Dios, ¿por qué es que se formó el infierno? Por culpa de este ángel caído, ¿no? Que se rebeló ante Dios por querer ser como Dios. Entonces, hizo, no para la humanidad, el Dios no es que hizo al hombre, estos hombres lo voy a poner en el infierno y estos al cielo, no. Realmente el hombre, pues, por su desobediencia buscó esto. Entonces, vemos aquí que Dios tiene todo bajo control, así es que no es que una vez que viene el juicio todo, el diablo va a estar en el infierno junto con sus seguidores y todo aquel que no ha creído en Dios y de repente que se escape uno, no, pues entonces Dios no dejaría de ser todopoderoso, ¿no? Así es que él todo lo tiene, como diría, ¿no? Una frase, todo fríamente calculado. Entonces, él va, con su poder, va a encerrar, ¿no? Todo en el juicio final, el Satanás, el falso profeta, el anticristo, sus seguidores y todos aquellos que no han creído en Dios. Y para eso ya no va a haber retroceso, ¿no? Entonces aquí es donde el hombre tiene que decidir entre la vida y la muerte. No hay otra oportunidad después, porque cuando ya muera y venga el juicio, si tú has elegido como tu Señor y Salvador, irás a los cielos, y si no, de frente al infierno, ¿no? Y eso va a ser sellado, y a Dios, una vez que sella algo, no se abre, ¿no? No se abre y ahí queda. Ese es su final del diablo, ¿no? El infierno. Ok, ok. Tenemos acá un saludo más de nuestra hermana, bueno, Juana.
Juana Meléndez está mandándole bendiciones, unos saludos, hermana Carolina. Señor le bendiga grandemente. Muy bien, continuando con las preguntas. No es que yo estoy de acuerdo con lo que usted comenta, pero hay algunas quizás dudas al respecto. Por ejemplo, en algunos textos, en San Judas 1:7 habla acerca del fuego que sufrió la nación de Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, específicamente dice como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, y aquí dice algo muy, muy curioso, ¿no? Sufriendo el castigo del fuego eterno, ¿no? Sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, algunos se pueden preguntar de qué tipo de fuego se refiere, ¿no? Sabemos que la ciudad fue devastada, fue destruida por un fuego del cielo, ¿no? Pero ese fuego no fue eterno, ¿no? Fue un fuego que cesó, ¿no? La ciudad terminó y cesó, ¿no? Por ejemplo, en Jeremías 17:27 también estaba leyendo, habla acerca de que la nación de Israel iba a ser consumida por un fuego que no se iba a apagar. Y en algún momento, claro, el fuego se acabó. Ahora, mi pregunta es esta, ¿no? ¿Está hablando del infierno aquí? ¿Está hablando del fuego con el que fue desolado, devastado la nación de Sodoma y Gomorra? ¿O de qué cosa se refiere a esto? Porque hay quienes dan esto sustento, ¿no? Dan como esto sustento, mejor dicho, y dicen, oye, no, pero la Biblia no habla de infierno, habla de fuego eterno. Y el fuego eterno es una expresión de énfasis, por ejemplo, donde dice que como es un fuego divino de parte de Dios, por eso dice que es un fuego eterno, porque viene de parte de Dios, más no porque realmente haya en realidad un fuego eterno. ¿Cómo podemos en todo caso interpretar estos dos textos que acabo de mencionar a continuación, hermana Carolina? Bueno, el infierno es real, ¿no? Y se describe siempre que va a ser de fuego y azufre, así como también cuando mencioné acerca de la parábola de el rico y el Lázaro, también ahí lo describe, ¿no? Fuego y azufre. Y Jesús también nos habla acerca de eso. Y también es una representación, ¿no? Acerca de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Vemos ahí que Dios mandó un juicio. Él llegó al colmo de sus maldades, Sodoma y Gomorra, que Dios tuvo que destruir esa tierra, ¿no? Y es un vivo ejemplo de lo que va a hacer para que nosotros tengamos esa idea, ¿no? De cómo es realmente el infierno. El infierno que arde eternamente y es de fuego y azufre. Entonces, es real, realmente, y lo que me habías mencionado en Jeremías, ¿no? Jeremías era, ¿no? Sí, en Jeremías 17:27 también, claro. Ajá. Entonces, Claro. Más que sí, nada ¿no? sí, más que nada, no, como usted lo mencionaba, va por el tema del término, fuego eterno, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere, digamos, cuando habla del fuego eterno del infierno? ¿O está hablando del fuego que Dios usó para acabar con Sodoma y Gomorra, por ejemplo? O también no acabar con Israel, pero sí enviarlos, dejarlos en manos de los babilonios, ¿no? de las naciones que los llegaron a conquistar, ¿no? O sea, ¿qué se refiere en esa parte, ¿no? Cuando dice fuego eterno? Muy bien, 17, ¿qué? 20, ¿no? 17:27. Ahí 27. Entonces, Isaías, sí. 17, 27, ¿no? Entonces tenemos que ver que no salga de su contexto también, pues, ¿no? Claro, claro. Este va un juicio, ¿no? Un juicio hacia el pueblo, este profeta Jeremías, ¿no? El profeta llorón. Claro. Entonces, hay, realmente si vemos el trabajo de los profetas era realmente de juicio, ¿no? De juicio ante el pueblo de Dios, porque
Dios no perdía la oportunidad de que el pueblo se arrepintiera y siempre mandaba profetas para que ellos entendieran y salgan de sus malos caminos, ¿no? Y aquí ya Jeremías, ya ellos estaban en el exilio, ¿no? Ellos estaban sufriendo aquí toda esta consecuencia acerca de haberse apartado de Dios, de adorar ídolos falsos, de también de abusar de los pobres, del huérfano, de la viuda. Entonces todo eso les advertía desde mucho tiempo, en rey tras reinos, ¿no? Que no adoraban al verdadero Dios, sino que se iban tras los ídolos. Entonces aquí ya Jeremías, pues este profeta, habla contra este juicio y marca aquí claramente cuando dice, ¿no? Aquí, cuando no realmente el pueblo ya estaba apartado del Señor. Y le dice, ¿no? Estas palabras acerca de que Jerusalén en ese día se arderá un fuego, ¿no? Quemarán todos sus palacios y no va a poder ser apagado, ¿no? Entonces es un juicio. Siempre que Dios habla acerca de todo esto de fuego, es un juicio ante su pueblo. Y entonces habla acerca de las consecuencias que ellos van a sufrir, ¿no? Entonces, mayormente estas palabras son de juicio, ¿no? Del juicio para el pueblo. Así como también fue un juicio para Sodoma y Gomorra, ¿no? Él les está advirtiendo todavía acerca de lo que ellos tienen que arrepentirse, ¿no? Dios es tan misericordioso que siempre va a dar una oportunidad al hombre, ¿no? Así como este rey, que fue uno de los reyes más malvados, ¿no? Su nombre era, ya lo tenía aquí en la cabeza. Uno de los reyes más malvados, se me fue su nombre. ¿De Israel? ¿O? Del pueblo de Judá, ¿no? Llegó a ser uno de los reyes más malvados, ¿no? Manasés, ¿no? Entonces, era tan malo, yo dije, ya, ¿no? Ya va a vivir y va a morir así, ¿no? Pero se arrepintió cuando lo llevaron al exilio. De ser un rey tan malo, ¿cómo es que Dios lo transforma? Y aún así a su pueblo manda a estos profetas para que se arrepientan, les da la oportunidad. Entonces, pero ellos no escuchan la voz de Dios, por eso es que manda juicio, ¿no? Y aquí dicta, ¿no? Fuego que va a caer sobre Jerusalén. Entonces, si no hacen caso, dice, ¿no? Aquí les está advirtiendo, todavía es una advertencia. Entonces, podemos entender eso, ¿no? Que es un juicio de Dios. Ok, hermana Carolina. ¿Cómo, digamos, explicaría a una persona que le dijera lo siguiente, ¿no? Yo creo que Dios, no es tan bondadoso como todos dicen, porque va a dejar que muchas personas, estoy poniendo en un supuesto, obviamente, ¿no? Pero una expresión tal, más o menos parecida, ¿no? Que todos en algún momento de alguien hemos escuchado esa expresión. No creo que Dios sea tan bondadoso como muchos dicen, porque va a dejar que muchas personas sufran en el infierno. ¿Qué le respondería a esa persona si en estos momentos o más adelante le hace la pregunta, hermana Carolina? Ya, ¿me puedes hacer otra vez la pregunta? Porque mi señal se cortó. Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema, hermana Carolina. Sí, le preguntaba, es en un supuesto caso que una persona X, hermano, hermana, cualquier persona, le dijera, hermana Carolina, yo creo que Dios no es tan bondadoso como usted profesa decirlo, porque Dios va a dejar que mucha gente sufra en el infierno por toda la eternidad. Entonces, por eso es que yo creo que Dios no es tan misericordioso, no es tan bondadoso
como usted dice ser, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le sustentaría, qué cosa le diría en todo caso a esta persona que le hace esta pregunta? Recuerdo haber leído un libro muy interesante, ¿no? Donde dice que cuando no entendemos, bueno, no exactamente le prestaba el libro, no me devuelven. Ese es lo malo de prestar libros. Sí, ya me pasó a mí. Sí, Pues definitivamente. lamentablemente, ¿no? Entonces, pero el título era sobre qué hacer cuando las cosas que te suceden no es ¿cómo era el título? Pero es aquellas cosas que es todo lo contrario, todo lo malo que te puede suceder a ti, ¿no? Y Dios lo permite. ¿Por qué? Porque permite Dios todas esas cosas malas que te pueden suceder, ¿no? Así como en uno de los testimonios, ¿no? Que está escrito en el libro, habla sobre un pastor que él era un pastor muy reconocido, ¿no? Que todas las iglesias estaban ayudándolo en oración para que su hija no perdiera la pierna porque iba a ser operada, ¿no? Y su hija, Noel, un siervo de Dios que realmente se ha consagrado a Dios, tiene una familia ejemplar, es muy reconocido, ¿no? Es una persona íntegra. Entonces él confía en Dios en que realmente va a ayudarlo en su situación y pide ayuda a las iglesias, a sus amigos, a pastores, y todos ayunan y oran, ¿no? Por la situación de la niña. Y entonces el pastor pues dice confiado, a la hora de que la niña entre en la operación, él dice, no, mi hija va a salir con sus dos piernas, ¿no? Seguro, confiando. ¿Por qué? Porque he mandado pues, ¿no? A que oren, a que ayunen, y entonces tiene que suceder. Y cuando sale la niña de la operación, solamente sale con una pierna, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿no? ¿Qué pasó? Realmente dice la palabra Dios es amor, realmente es amor porque permitió que una niña perdiera su pierna. Entonces hay cosas, situaciones que nos van a suceder tanto a las personas no creyentes como a nosotros como cristianos. Si realmente hay Dios o no hay Dios, o como dice una película, Dios está muerto, ¿no? Realmente es real, realmente Dios es bondadoso, misericordioso, ¿por qué permite eso? Entonces, el pastor, ¿qué es lo que hizo? Renegó de Dios, empezó a insultar a Dios y se encerró, ¿no? Se encerró realmente en el donde ponen los muertos, en los hospitales, ¿cómo se les llama? ¿Cómo se llama ese lugar ahí en el hospital donde ponen a los muertos? La morgue. ¿No? Ahí se encerró, ahí quedó, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Su corazón, realmente cómo estaba su corazón delante de Dios. Así es que nosotros como seres humanos podemos mandar a Dios, decirle, tú tienes que hacer esto, ¿no? Nosotros, realmente Dios es soberano, Dios es soberano. Y el hombre se buscó su propio mal cuando desobedeció, cuando Dios le dijo, no comerás de este fruto prohibido. Puedes comer de todo lo que quieras, pero no de este fruto, ¿no? Del bien y del mal. Así es que desde ahí vino la desgracia al hombre, ¿no? Su desobediencia. Porque Dios, cuando creó al hombre, no lo creó para que sufriera, ni para que tuviera miedo, temores, ¿no? Que se le complique pues la vida, ¿no? Realmente Adán y Eva disfrutaban de la presencia de Dios y lo leemos en Génesis, ¿no? Y entonces ellos pecaron contra Dios y eso fue la caída del hombre. Entonces, por culpa de eso, nosotros hemos luchado contra todas estas desventuras que viene al hombre. Así es que Dios en su infinita voluntad nos da, ¿no? Nos da la oportunidad de esta salvación acerca de Jesucristo. Y entonces, ¿qué es lo que entendió aquí el pastor al final, no? Con mucha paciencia todos sus amigos se iban a cuidarlo a él.
mientras que él estaba ahí encerrado y al final reconoció. Así como reconoció el rey de Babilonia, cuando Dios le dijo, sí, un juicio, ¿no? De que él iba a caer como un animal, ¿no? Animal que iba 7 años si realmente él no se arrepentía y reconocía que Dios es el Dios verdadero, ¿no? Dios creador. Entonces el rey de Babilonia vivió como 7 años como una bestia, ¿no? Un animal, hasta que él reconoció que Dios es verdadero. Y así también este pastor reconoció que Dios es soberano y sabe lo que hace, aunque a veces no entendamos. Muchas veces no vamos a entender lo que Dios está haciendo, porque nosotros no vemos el cuadro completo, ¿no? Tan solo vemos una parte, pero Él sí sabe cómo es que estas cosas nos ayudan para bien, como dice la palabra. Y entonces Él reconoció que Dios es soberano y realmente que él tiene que rendirse ante la voluntad de Dios, ¿no? Porque a veces Dios va a decir sí en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, como también va a decir no, o también va a decir espera, ¿no? Entonces, Dios sabe lo que hace, aunque vemos el mundo lleno de maldad, la violencia, es que realmente el hombre, por causa de su pecado, ha hecho que todos estos males le sobrevengan, ¿no? Pero no es porque Dios lo ha querido así, sino que el mismo hombre, por, por causa de todo este mal, se ha buscado, ¿no? Tantas cosas que vienen y tantos males que a veces no entendemos, ¿no? Amén, amén, gloria a Dios. Sí, justamente a modo de hacer un comentario con lo que usted mencionaba y termino con una pregunta más, precisamente dice en el libro de San Juan, un texto muy conocido, capítulo 3, versículos 18 y 19, que precisamente dice el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y aquí dice algo muy interesante y creo que concuerda con lo que usted también mencionaba. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es precisamente porque el hombre a veces realmente él es el que toma el camino, ¿no? Como usted lo Equivocado. mencionó en un principio, exacto. Escoge el camino de la vida o escoge el camino de la muerte. Hermana Carolina, quisiera terminar con una última pregunta. ¿Se ha estado inculcando, no puedo decir en todas las iglesias o en todas las congregaciones, pero en muchas denominaciones, una teología inculcada por el miedo y el terror a no ir al infierno a los fieles quienes asisten a estas congregaciones y como consecuencia vemos quizás algunos están porque no quieren ir al infierno, mas no obedecen genuinamente o por convicción, por algo que nazca del corazón hacia Dios. ¿Usted qué opina acerca de esta forma de quizás evangelizar a las personas? Decir, oye, si no te arrepientes te va a hacer el infierno, ¿no? Y si no, esto te va a pasar y Dios va a saber con lo que Dios va a hacer contigo. ¿Qué opina usted de esta especie de evangelización o de esta teología que quizás que se ha inculcado en la mente inconscientemente quizás de las personas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opina acerca de esto, hermana Carolina? Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, decía, ¿no? Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Directamente no decía, oye, te vas a ir al infierno, ¿no? No decía eso, ¿no? Pero sí claro, lo hacía con autoridad. Pero es que aquí evangelizar, tienes que hacerle ver al hombre o a la mujer que él es pecador. Tiene que reconocer eso, su estado en que se encuentra. Primero hay que evangelizar de esa forma. Tienes que decirle que no está bien delante de Dios, que está separado de la gloria de Dios. Y entonces ahí tienes que trabajar, uno tiene que trabajar con eso. Primero que él reconozca que él es pecador y después la consecuencia que eso traería, ¿no? Y eso pues es el infierno, ¿no? Pero a veces nosotros cuando proclamamos el evangelio
lo hacemos para que la gente tenga miedo, ¿no? Tenga miedo, pero eso no funciona, no funciona. Yo ya Amén. lo he No visto. funciona. Amén. Exacto, porque recuerdo que cuando fue ese, bueno, los que lo han vivido, ¿no? El terremoto de Pisco, ¿no? Hace creo que 11 años atrás o algo así, pero ya ha pasado un buen tiempo, ya varios años. Entonces se vio, ¿no? Realmente fue fuerte, realmente fue un gran terremoto para Lima, para Pisco. Entonces, mis vecinos empezaron a buscar a mi papá y decirle que les predique la palabra de Dios porque tenían miedo. Y mi papá no perdió la oportunidad, no se iba a predicarles a los vecinos, ¿no? Pero tan solo eso porque tenían miedo. Y después, nada, mi papá les predicó y Todo volvió a la todo. normalidad. Y después Claro. que volvió todo, ya se Ya, todo olvidaron. volvió. Siguen con sus borracheras, siguen con sus fiestas, su mala vida, ¿no? Como si nada. Pero en ese momento sí, porque tenían miedo, ¿no? Miedo de morir. Entonces se tiene el temor a la muerte y también de lo que va a suceder, pues, ¿no? Entonces no funciona así, no funciona predicar de esa forma. Realmente hay que tocar el corazón, la palabra de Dios toca vidas y transforma vidas. Y entonces primero tiene que reconocer que es un pecador delante de Dios para que así pueda ese corazón duro, ¿no? Dios tocar todo su ser, su mente, porque la palabra es como espada de dos filos. Entonces, ella hace la transformación, el Espíritu Santo, ¿no? Que también está ahí obrando. Entonces, eso, lo primero que uno tiene que hacer, yo recuerdo, ¿no? Un estudio bíblico que tuvimos también en la iglesia, que era los pasos del maestro, ¿no? Y los pasos del maestro era de esa forma, ¿no? Cuando tú le preguntabas, a ver, vamos a ver un test, a ver qué tan bueno es usted. ¿Usted se considera una buena persona? Decían, ¿no? Decía, oh, sí, todo el mundo te va a decir, sí, yo soy una buena persona. ¿Quién te va a decir, no, yo soy mala, ¿no? Nadie te va a decir que es mala. Entonces ahí, muy bien, vamos a ver qué tan bueno es usted. A ver, la palabra de Dios dice que en el mandamiento no mentirás. ¿Usted ha mentido? Entonces, ¿quién va a decir que no? Todo el mundo ha mentido. Muy bien, entonces se considera usted es un mentiroso, ¿no? Y después, usted alguna vez, ¿no? Ha robado, aunque sea alguna cosilla, ¿no? Me acuerdo yo cuando le robaba las monedas a mi mamá, ¿no? Entonces, ¿quién va a decir que no se ha robado alguna cosa por ahí, ¿no? Aunque sea insignificante, pero ya cogiste algo que no era tuyo. Entonces ahí, muy bien, usted confiesa que es un ladrón, ¿no? Y así también otro, tan solo tres, ¿no? Ahora, a ver, también la palabra dice que no adulterarás, ¿no? No, pero Jesús dijo, si tú miras con tus ojos a una mujer y la codicias, entonces ya has adulterado con tu corazón. Entonces, ¿alguna vez usted ha codiciado a una mujer, ¿no? O a un hombre, ¿no? Entre las mujeres también. Entonces, ¿quién no ha hecho eso, no? O se va a decir a alguien aquí santo que no ha codiciado y no ha visto ahí con otros ojos a mujeres o a un chico hombre, ¿no? Entonces ahí, tan solo, mira, usted ha confesado que es mentiroso, que es ladrón y que es adúltero de corazón. A ver, ¿se considera una buena persona? Entonces así, hacerles ver a las personas que son pecadoras, que nadie se merece el reino de los cielos. Pero ¿quién es la solución de nuestras vidas? Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que vino siendo Dios, siendo el Rey de Reyes, el Creador del cielo y la tierra, se hizo hombre, se humilló, nació en un pesebre. Entonces se humilló por amor a nosotros, para morir en la cruz. Entonces ese amor de Dios, ese sacrificio que hizo, debemos reconocerlo, que Él lo hizo para limpiarnos de todos estos pecados, ¿no? Y arrepentirnos. Realmente así se llega a las personas, el Evangelio, las buenas nuevas, ¿no? No con temor, no con dándoles miedo a las personas, ¿no? Sino hablándoles realmente de este arrepentimiento que Jesús dijo, ¿no? Arrepiéntete porque el reino de los cielos ha llegado, ¿no? Muy bien, hermana Carolina. Muchas gracias por su tiempo y por aceptar la invitación, hermana Carolina. Unas últimas palabras que usted quisiera decir al respecto para ya terminar con esta entrevista, hermana. Me parece que tenemos un problema de señal.
Bueno, hola hermana Carolina, ¿me escucha? Muy bien. Acaban de llegarnos algunos comentarios también al respecto. Está nuestra hermana Viviana, quienes dicen, nos dice, Él es el único Dios verdadero y todopoderoso. Hermana Jacqueline, hermana Viviana, que el Señor la bendiga. Gracias por las palabras de motivación. También está nuestro hermano Cristian, y nos dice, wow, Carito, dice, se refiere a usted, hermana Carolina, qué alegría verla. No, bueno, el Señor te bendiga también, Cristian. Muy bien, hermana Carolina, hubo un problema de la señal, pero quería decirle si tiene unas palabras finales para ya terminar con esta entrevista, y de antemano enormemente agradecerle por su tiempo y por aceptar esta entrevista, hermana Carolina. Unas palabras finales. Solamente animar aquí a los chicos que lea bastante la Biblia, ¿no? Hay que leer bastante. Yo aún sigo aprendiendo más. Hay muchas cosas que aún me faltan aprender, ¿no? A pesar de haber estudiado teología y todo lo demás, hay tanto. Lean la Biblia, chicos, desde el Génesis, Apocalipsis, porque yo ahora estoy viendo, ¿no? Siempre a los chicos les pregunto a ver si han leído al menos una vez desde el Génesis, Apocalipsis. ¿Lo han leído realmente a conciencia? Entonces, no, qué bien se leen otras novelas, hasta otras cosas, ¿no? Qué bien. No, sí. Pero no invierten el tiempo que debe ser para la lectura de la palabra, de diferentes versiones, ¿no? Entonces yo he tenido la oportunidad ya de leer la Biblia en diferentes versiones, entonces ya aún me falta mucho que aprender. Entonces es un estudio constante. Cada uno, yo les animo a los chicos que le den el tiempo correspondiente, ¿no? A la palabra, ¿no? Y que lo lean desde el Génesis, Apocalipsis, para que nadie te engañe, ¿no? Yo te puedo decir ahora algo y de repente, como tú no has leído, la hermana tiene razón, amén, amén. ¿Cómo que amén? ¿No? Tienes que tú ahí investigar la palabra de Dios si realmente lo que estamos hablando es verdad. Entonces yo les animo a todos los chicos, porque eso es lo que te va a transformar la vida. Si tú estás luchando, si tienes ahí muchas luchas, es porque todavía no te empapas de la palabra de Dios. Todavía no sabes quién es ese Dios maravilloso, porque por medio de la palabra que tenemos aquí escrita es que encontramos esta luz. Lámpara a mis pies tu palabra, dice, ¿no? Entonces hay que escudriñar más la escritura, hay que empaparnos de ella, porque ahí hay vida para nosotros, ¿no? Yo les animo, chicos, muchas gracias por invitarme hoy. Está un poco nervioso porque no me gusta mucho estar ahí en vivo o algo así, ¿no? Entonces, ya, pues ya la hice ya. Y quedará para toda la eternidad, que, o borremos todo eso, voy a hackear aquí. No, sí, hermana, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por todo lo que nos ha compartido hoy, y esperamos quizás en otra ocasión poder contar también con su estadía aquí en este espacio abierto, hermana Carolina. Que el Señor la bendiga grandemente. Hasta otra oportunidad. Nos vemos, bendiciones, hasta luego. Que Dios les bendiga. Muy bien, ha sido nuestra hermana Carolina, que nos ha compartido. Ha sido muy interesante todo lo que ha utilizado, los textos, y realmente he salido edificado de esta entrevista. El Señor les bendiga a todos ustedes, hermanos, y la próxima semana también vamos a tener una invitada especial, mujer también, que nos va a estar compartiendo acerca de un tema muy polémico y que quizás ha arraigado en esta sociedad de las iglesias en forma general, o se está empezando está empezando a entrar quizás, que es el tema del feminismo, que nos va a compartir una hermana también de parte aquí de la iglesia ya por La Molina. Y bueno, sin más que decir, muchas gracias por estar conectados, y porque estoy seguro que tú estás aprendiendo de la palabra del Señor. Esperamos que este sea un espacio para que tú puedas aprender. Este ha sido un café más, donde cada historia contada es una historia de fe. Dios te bendiga grandemente.